Hola jóvenes, ¿cómo están? Eh, Hoy 17 de noviembre del 2020 los saludo con mucho gusto, esperando que se encuentren bien ustedes y toda su familia. Hoy que por cierto es el cumpleaños del COVID, hace un año se registró el caso cero. El caso cero es el primer caso de una enfermedad nueva en algún lugar y hoy pues fue el primer caso. Hace un año más bien, fue el caso cero de COVID. ¿Y quién diría que un año después pues hay más de 55 millones de infectados y muchas fallecimientos por desgracia? Y bueno, pareciera que la naturaleza nos dio un estate quieto, ¿no? En un momento en el que había tantos avances tecnológicos, en el que nos sentíamos prácticamente dioses por simplemente nuestra forma de ser, y que bueno, un enemigo invisible, una enfermedad, ya casi vamos para un año de estar encerrados y que pues quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Nos ha cambiado prácticamente toda nuestra vida, algo que unas pandemias que veíamos eh, eh, que surgieron hace 100 años, que la última fue hace 100 años más bien, pues, quién se iba a imaginar que iba a haber otra con tantos avances tecnológicos, pero bueno, aquí estamos. Cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho, cuiden mucho a su familia, si salen, su cubrebocas bien puesto, porque luego hay gente que se lo pone aquí en la papada, como si la papada les ayudara a estar sanos, o no sé, la nariz y la boca bien cubiertos, lávense bien sus manos, el uso de gel constantemente, y cuiden a sus adultos mayores, por favor. Estas dos últimas clases decíamos vamos a ver la unidad 7 que es la independencia de México, tal cual así se llama la unidad 7. Y tenemos que verla pues corriendo prácticamente, corriendo, son muchas cosas las que hay que ver, muchas las he quitado, otras las he tratado de resumir lo más que puedo, así que si ven las diapositivas con mucho texto, una disculpa, eso es justamente. Es como hasta algo incongruente, ¿no? Porque ellos, a los inmigrantes, y dicen que nosotros somos los invasores, cuando realmente la raza blanca, la raza que domina Estados Unidos son los invasores, porque ellos vinieron a, a romper de los indios nativos su vida, ¿no? Ellos realmente son los invasores. Pero bueno, la independencia de los Estados Unidos es uno de los primeros factores externos. La segunda es la Revolución Francesa, en donde también esta Revolución Francesa decide, junto con las ideas de la Ilustración, romper con el status quo que había en la época, romper con el tradicionalismo, con el conservadurismo que había. Y bueno, la Revolución Francesa deciden quitar a un monarca que era totalmente absolutista para poder implementar algunas ideas, ¿no? Como eran los derechos humanos, los derechos del hombre, perdón, que posteriormente ya se van conociendo como los derechos humanos. Esta nueva forma de llevar las cuestiones gubernamentales, ¿no? Con pesos y contrapesos, donde se hace la división de poderes. Y estas ideas de la Ilustración, donde ya la Iglesia Católica se tiene que hacer a un ladito, donde ya debe de haber mayor peso en la cuestión científica, donde ya hay un total rompimiento con el pensamiento antiguo y
se inicia un pensamiento nuevo. Esos son los factores externos. Como factores internos, vamos a ver en primer lugar la desigualdad social. La desigualdad social, ¿por qué? Porque había marginación, había zonas muy pobres, había explotación en la minería y había manifestaciones y levantamientos contra todas estas injusticias. Las divisiones sociales en la Nueva España eran muy marcadas, era muy marcado quien sí tenía dinero y quien no lo tenía. Cuando hablamos de marginación, hablamos no de pobreza, no de una pobreza básica, sino de una pobreza muy extrema, ¿no? Donde básicamente falta literalmente que comer, donde falta literalmente donde dormir y donde vives en condiciones muy, muy precarias. El descontento de los criollos es otro de los factores internos, porque como lo vimos en la clase pasada con las reformas borbónicas, todos los puestos gubernamentales, todos los puestos importantes se quedan en manos de los españoles y a los criollos los hacen a un lado. Entonces los criollos empiezan a molestarse. ¿Se acuerdan que decíamos que los criollos eran esta parte importante en la independencia? Pues es por esto, porque ellos se quedan sin puestos políticos, se quedan sin poder y básicamente se sienten relegados. Otra cuestión que provoca el descontento de los criollos son las ideas de la Ilustración, estas ideas de libertad y fraternidad que las obtenían a través de las escuelas, ¿no? Hablábamos de que los jesuitas, que eran los que tenían, los jesuitas y los dominicos, que eran los que tenían las mejores escuelas, traían todas estas ideas de la Ilustración de Europa y era donde los criollos tenían la oportunidad de conocer el pensamiento europeo, ¿no? Este pensamiento de libertad. Después también vamos a ver las conspiraciones. Otro de los factores internos fueron las conspiraciones, que no son más que acuerdos, reuniones secretas que se hacen normalmente contra algo o contra alguien. En este caso eran los criollos contra el dominio español. Eso era en un primer lugar las conspiraciones. Pero después, para 1808 y 1809, Fernando VII lo quitan del poder porque los franceses invaden España y bueno, las conspiraciones ahora se hacen más que nada para independizarse la Nueva España, pero no del gobierno de Fernando VII, sino del gobierno de los franceses, que es algo así medio extraño, pero en un momento más vamos a ver estas conspiraciones cómo se llevaban a cabo. Otro de los factores internos pues eran los problemas económicos, donde los latifundios estaban monopolizados. Los latifundios eran grandes extensiones de terreno, o sea, eran haciendas enormes donde tenían 100, 200 hectáreas y que estaban en poder de una sola familia. Y también las reformas borbónicas que fueron en materia económica, que ya las vimos la semana pasada, donde se deciden subir los impuestos, donde se decide abrir el comercio un poco, pero que pues con esto hay más impuestos, hay más control en el transporte de mercancías, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya más o menos como en materia a qué fue la Guerra de Independencia. La primera conspiración, podríamos decirlo importante, o la primera conspiración que realmente tiene como influencia en la Guerra de Independencia, en el inicio de la Guerra de Independencia, es la conspiración de Valladolid. Esta que estaba conformada principalmente por José Mariano Michelana, Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Fue descubierta el 21 de diciembre de 1809 y la justificación de esta conspiración, como se los dije hace rato, era precisamente la preservación de la Nueva España para la monarquía española. Es decir, ellos querían mantener ese gobierno, esa tutela por parte del gobierno español hacia la Nueva España, pero con el gobierno de Fernando VII, no con el gobierno de algún otro. O sea, ellos querían que los españoles los gobernaran, no los franceses. La segunda conspiración es la de San Miguel el Grande. San Miguel el Grande, que ahora lo conocemos como San Miguel de Allende, y que estaba organizada precisamente por Ignacio Allende y Mariano Abasolo, y en el cual pues ellos ya habían tenido contacto con la conspiración de Valladolid, y
Era una conspiración donde había un pequeño grupo de letrados, es decir, de personas que habían estudiado, de comerciantes y de militares. Y ellos deciden reunirse ahí en San Miguel de Allende, pero se trasladan a Querétaro porque fueron descubiertos. Ya en Querétaro es como que la conspiración que todos hemos escuchado, es donde ya el cura Miguel Hidalgo, Juan Aldama, el corregidor José Miguel Domínguez, su esposa, que es la más conocida, José Ortiz de Domínguez, José María Sánchez, entre otros tantos, deciden reunirse. Prevían la forma en cómo ellos se organizaron y que fue como realmente se realizó la guerra de independencia fue al mando como general Ignacio Allende. Aldama era el segundo al cargo e Hidalgo era el que iba al frente del movimiento popular. Es decir, Allende y Aldama eran los encargados de la cuestión militar, de la cuestión de cómo vamos a avanzar, hacia qué ciudades, etcétera. Y Miguel Hidalgo era el líder carismático, el líder que trataba de convencer a las masas, que era el que se paraba frente a todos y les daba un discurso para motivarlos y demás. Hidalgo era el que hacía ese trabajo, ¿sí? Y pues bueno, la destitución, los propósitos eran la destitución de los españoles, o sea, fueron cambiando el propósito de cada una de las conspiraciones. Originalmente, y bueno, algunos autores así lo manejan, la guerra de independencia no iba a iniciar, obviamente, el 16 de septiembre en Dolores. Originalmente se tenía como fecha el 8 de septiembre en San Juan de los Lagos. El 8 de septiembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, y que es la Virgen que está en San Juan de los Lagos, que ya con el tiempo se ha conocido como Virgen de San Juan, pero la Virgen que está en el altar, correctamente hablando, se debería llamar, o es la imagen de la Purísima Concepción. ¿Por qué en San Juan de los Lagos y por qué el 8 de diciembre, el día de la fiesta principal? Porque era la feria principal que había en la región, era la feria más importante que había en ese entonces, de tal forma que iban a aprovechar el día de la fiesta religiosa, donde iba a haber más gente, para atraer a más gente a la lucha. Pero la conspiración fue descubierta, José Ortiz de Domínguez les avisa a Aldama y a Allende para que vayan en caballo hasta Dolores Hidalgo, donde estaba Miguel Hidalgo como cura, y es como el 16 de septiembre, en la mañana, la madrugada más o menos, deciden tocar las campanas, y es como se hace el grito de Dolores, se adelanta de tal forma, ¿no? Como les decía yo, teníamos que, no vamos a ver la independencia de México como lo hemos visto en la primaria, en la secundaria, sería como muy aburrido, ¿no? Ver todo lo mismo siempre. Ahora lo vamos a ver conforme a los personajes, a los protagonistas. Vamos a ver algunos. Hoy solamente vamos a ver a Miguel Hidalgo y a Morelos, que son como los más importantes. Si veo que no me paso mucho de tiempo, a lo mejor alcanzamos a ver otro. Y bueno, empezamos con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo no hay una foto real de él, ¿no? O sea, no hay una imagen, por eso traté de poner como 5 diferentes iconografías de él. Todas coinciden en que era un hombre calvo, de pelo blanco. Y Miguel Hidalgo nace en la hacienda de Corralejo, en lo que hoy es Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Más o menos a los 12 años se marcha a Morelia a estudiar con los jesuitas, que ya habíamos dicho que eran las personas que tenían los mejores colegios y demás. Y bueno, ya con los jesuitas ingresa al colegio de San Nicolás. Ahí es donde él estudia ya teología, filosofía y arte. Y ahí también aprende lo que es el latín, el francés, el italiano, el náhuatl, el otomí y el tarasco. Y recibió la orden sacerdotal a los 25 años, que es una edad muy joven. Realmente él se convirtió en sacerdote muy, muy joven. A los 39 años, imagínense la rapidez de su vida profesional. A los 39 años él fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás. Y ahí es donde él se dedica a estudiar a las teorías liberales, ¿no? Todas estas teorías que surgieron en Europa y que fueron traídas por los jesuitas a nuestro país.
Por presiones de algunos jerarcas de la Iglesia Católica, al ver que ya era un padre muy, pues muy liberal, ¿no? Que trataba de darle mayor peso al individuo y no a la religión, lo remueven en varias ocasiones. Lo mandan a la parroquia de Colima, a San Felipe Torres Mochas, y termina en Dolores Hidalgo. Pero en cada una de las parroquias en las que él estuvo, capacitó a todos los indígenas. Él se preocupó mucho por la sociedad, de tal forma que les enseñó cuestiones de apicultura, cultivo de la vid, crianza de gusano de seda, tenía talleres de cerámica, fábricas de ladrillos, y bueno, tenía hasta orquestas, ¿no? O sea, fue un sacerdote que se preocupó más por lo social que por lo religioso. Todo esto, pues obviamente le va a dar mucha popularidad entre la feligresía. Entonces, por esta razón, Allende se fija en que era un hombre que la gente lo seguía, que era un hombre que sabía ganarse a las masas, y lo invita para que encabece el movimiento de independencia. Ya lo habíamos dicho que el cura Hidalgo era más que nada un líder moral, un líder que se dedicaba a dar los discursos, no era un líder militar, era un líder moral. Y bueno, ya lo habíamos dicho, él a la puerta de la parroquia de Dolores invita a todos los feligreses hacia unas vivas, ¿no? Sobre todo en favor de Fernando VII. Y toma un estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo. ¿Por qué? La Virgen de Guadalupe históricamente ha sido una imagen que todos los mexicanos seguimos, ¿no? Incluso se podría decir que hay gente que ni siquiera es católica, pero sigue a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Somos guadalupanos, así dice la gente. Y al estar en un área donde la mayor parte de la población era indígena, necesitabas una imagen que los indígenas identificaran y que los indígenas defendieran. Y esa era la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, básicamente es eso, ¿no? Fue una imagen que fue usada por el cura Hidalgo muy inteligentemente para que los indígenas lo siguieran. De tal forma que, bueno, hasta la fecha, pues, todos los mexicanos ahí tienen a la Virgen de Guadalupe en un gran lugar. Por eso creo que, no sé si vieron la imagen, sí la vieron, la imagen del Instituto Cultural de Aguascalientes, donde era una composición, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe con una obra de posada. A mí me pareció padre, la verdad fue buena, pero no debieron de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque al ser toda la población seguidores de la Virgen de Guadalupe, pues era obvio que iba a provocar lo que provocó, ¿no? Un acto de molestia en la sociedad. Entonces creo sí yo estoy en contra de que lo hayan hecho, no por la cuestión artística, porque sí me pareció muy buena obra, sino por la cuestión social. Creo que en un momento en el cual toda la sociedad está dividida, en el cual la sociedad tiene un problema muy fuerte de pandemia y donde busca, generalmente creo que todos conocemos a alguien de nuestra familia que cuando tiene un problema corre y descarga sus emociones con la Virgen. Todos le rezan, todos le... vamos, es una fuente de descarga de emociones donde depositan sus preocupaciones, donde depositan sus alegrías incluso, y hacerlo en un momento en el cual la mayoría de la gente está preocupada y en un estado donde la mayoría son católicos y donde todo el mundo le está rezando a la Virgen de Guadalupe y sacan esa imagen, creo que no debió de haberlo hecho. O sea, los tiempos no fueron los adecuados, ¿no? O sea, era obvio que iba a provocar molestia en el grueso de la población. Repito, no estoy de acuerdo en ese aspecto porque provocó molestia, creo que los tiempos no fueron los adecuados, pero es una gran obra, o sea, la verdad se ve padre, o sea, la hicieron chida. Entonces, creo que ahí es un tema muy interesante de debatir ahí, de dialogar. Pero bueno, continuando, sin desviarnos.
Miguel Hidalgo hace ahí una especie de ejército, primero con 300 hombres, donde avanza hasta Celaya. Después, poco a poco, va ganando entre jóvenes, niños, mujeres, ancianos. Se dice que más o menos 30,000. Y bueno, se llega a la ciudad de Guanajuato. Y ahí es donde hacen esta batalla en la Lóndiga de Granaditas, donde supuestamente surge el Pípila, que para los guanajuatenses es un símbolo muy grande. Y ahí los insurgentes hacen una matanza terrible, o sea, matan a toda la gente que se encontraban, asesinan a muchos amigos del cura Hidalgo, y el cura Hidalgo se asusta. El cura Hidalgo se asusta de tal forma que él decide o él propone que ya no se avance a la Ciudad de México, porque él sabía que si en una ciudad como Guanajuato, que no era tan grande, se hizo una gran matanza, pues él sabía que al llegar a la Ciudad de México con más hombres se iba a hacer una matanza todavía más terrible, ¿no? Entonces él pues decide mejor retroceder hacia lo que es la ciudad de Guadalajara. Y bueno, en ese transcurso de ir a la ciudad de Guadalajara y demás, él sigue conquistando más pueblitos, más pequeñas ciudades, y también decreta el reparto de tierras a los indios, decreta la abolición de la esclavitud, eh, decreta que los tributos pues ya se suspenden por parte de los indios y de los mestizos. Bueno, esto lo vamos a leer un poquito rápido. Es como es el documento donde él hace la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, él dice que se le deberá de dar libertad dentro del término de 10 días, incluso le pone plazo, ¿no? Para libertad a los esclavos. Pide que cese en lo sucesivo la contribución de los tributos respecto de las castas que lo pagaban. Y bueno, lo firma Miguel Hidalgo, que lo llamaban Generalísimo de América, por mandato de su Alteza, el licenciado Ignacio Rayón, que era su secretario. Este documento es muy importante, ese pequeño párrafo donde hace la abolición de la esclavitud, porque es el primero en América. Es el primero en América que decreta esto, y sobre todo porque pues básicamente de ahí parte nuestra constitución política que actualmente todavía tenemos, ¿no? Ya una vez en Guadalajara pierde la batalla del Monte de las Cruces, y en 1811, en enero, se dirige aquí a Aguascalientes, a Pabellón de Hidalgo, pero fue relevado totalmente del cargo, del mando. Ya de ahí pues él decide marchar hacia el norte para pasar por Zacatecas, Saltillo, con la intención de obtener más armas que fueran pues enviadas al ejército insurgente. Pero lo traicionaron y lo hicieron prisionero, al igual que con Allende y Aldama, que eran los otros generales. Y es fusilado, le cortan la cabeza allá en Chihuahua el 30 de julio de 1811, y durante 10 años su cabeza estuvo junto con la de Allende y Aldama y otro fulano que se me fue el nombre ahorita, fue expuesta en una de las esquinas en la Lóndiga de Granaditas. Ustedes cuando vayan a Guanajuato a la Lóndiga de Granaditas, pues fíjense en las esquinas, ¿no? Va a haber unas placas de bronce enorme donde dicen Hidalgo, Allende, y es donde supuestamente estaban expuestas las cabezas en una jaula de hierro, hasta que en 1821 se logra la independencia de México. Se logra la independencia, deciden bajarlas, y bueno, ahora esos restos están en el Ángel de la Independencia. Hace 10 años, para el 2010, fueron expuestas en el Palacio Nacional, ahí en unas urnitas de cristal. Se veían padres esas. Morelos, que es el último que vamos a ver. Ya lo decidí, es el último. Morelos, hay una imagen, pero era un hombre duro, era un hombre que siempre traía un paliacate. Se dice que el paliacate siempre lo traía porque sufría de migrañas, y obviamente al apretar la cabeza pues reducían un poco los dolores que él tenía, ¿no? Pero es por lo que se dice que siempre usaba una pañoleta en la cabeza. Él nace en Valladolid, lo que actualmente es Morelia.
Se le cambia el nombre a Morelia perdón, sí, se le cambia el nombre a Morelia precisamente en honor a Morelos. Y bueno, muere en San Cristóbal de Ecatepec en 1815. A los 25 años, ya a una edad grande, ingresa al seminario por petición de su madre y ingresa también al colegio de San Nicolás, en donde conoce a Hidalgo. Hidalgo ya para este entonces era el rector. Ahí en el colegio de San Nicolás estudia gramática y latín, y 2 años más tarde filosofía en el seminario tridentino. Y para 1795 recibe el título de bachiller en artes en la Ciudad de México. Estuvo un tiempo en la docencia, pero para 1797, ya a la edad de 32 años, fue promovido al sacerdocio. Ya fue sacerdote bastante, un poco grande, ¿no? Generalmente los sacerdotes son como de los 27 a los 30, ¿no? Más o menos. Entonces, a él lo mandan a las comunidades pobres de su estado, de su zona, más bien de Valladolid. Y bueno, también al mismo tiempo administra el negocio que era una herencia de su madre, que era un negocio de ganado. O sea, el hombre era ganadero. Cuando él se entera que Miguel Hidalgo hace esta cuestión del grito de Dolores, Hidalgo era su maestro. Obviamente que va a haber un sentimiento ahí de afecto hacia él, y se entrevista con Hidalgo para que sea su capellán, es decir, para que Morelos se quede en la parroquia de Dolores para seguir ofreciendo los servicios religiosos. Pero no, Hidalgo lo convence de convertirse en un líder militar, en un líder moral de la lucha, y lo manda hacia el sur del país, ¿no? De tal forma que de 1811 a 1814, Morelos logra conquistar la mayor parte del sur del país y una pequeña parte del centro, ¿no? Lo que ahora es el estado de Morelos. Él se va para la parte de Valladolid, la parte de Guerrero, la parte de Morelos, otra partecita del estado de México. Tomó el puerto de Acapulco, y él mismo, ya al tener todos estos territorios conquistados, convoca al Congreso de Anáhuac y publica los Sentimientos de la Nación. Que los Sentimientos de la Nación es un documento que sirve como un preámbulo a las nuevas constituciones que hay, ¿no? Esas las van a ver hasta el siguiente semestre, todas las constituciones. Y bueno, hasta aquí más o menos terminamos con esta primera parte de la independencia. Ya en la segunda veremos a Manuel Abad y Queipo, veremos a Iturbide, a Vicente Guerrero, veremos la consumación de la independencia. Entonces, básicamente aquí vamos avanzando, ¿no? Una disculpa, repito, si hay mucho texto en las diapositivas, pero es que es demasiada información la que hay que ver. Pero bueno, vamos avanzando, vamos adaptándonos. Cuídense mucho, ya nomás faltan 2 semanas y ya son libres. Entonces no decaigan, chavos, en serio. Cuídense mucho y nos vemos.